En primer lugar, quería agradecer al embajador Alan Wagner, al embajador Hugo Palma, por invitarme a compartir algunas ideas y reflexiones acerca de la relación entre la diplomacia y la empresa, que a raíz de la caída del muro de Berlín ha tomado mucho más, relevancia, debido a que han caído las barreras muchas veces políticas, económicas, y se necesita mucha sensibilidad antropológica para entender otras culturas, otras economías, otras maneras de sentir, si queremos que nuestras empresas se expandan de manera exitosa a nivel mundial. Por eso que la intersección entre la diplomacia y la fuerza empresarial es cada vez más importante, ¿no? Yo he titulado esta breve presentación "Cómo hacer una alianza de Torre Tagle y el sector privado para lograr un Perú de primer mundo", un Perú que todos queremos, y que en realidad se ha dado una alianza tácita con la apertura de la economía global y la inserción dinámica del Perú en la economía mundial a través de los tratados de libre comercio y haber obtenido grado de inversión, y actualmente el objetivo de entrar a la OECD, que creo que la participación empresarial va a ser sumamente importante para acompañar, sugerir, como en la práctica se vio también en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que viajaban muchas delegaciones en coordinación con Torre Tagle para ir convenciendo a los congresistas, a los constituencies, a través de las cámaras de comercio, sobre todo a los demócratas, para que aprueben este tratado, que yo diría por extensión analógica es similar a lo que le pasó a España con la entrada a la Comunidad Europea, que fue una especie de trampolín al primer mundo, a recuperar su posición de primer mundo a España. Perú hace 25 años no estaba integrado a la economía mundial. Ahora vemos pues que el Perú es miembro de la PEC, de la Alianza del Pacífico, que es el club del sentido común, como le dicen algunos académicos de Harvard. El Perú es muy activo en la OMC, y realmente esto parecía pues ciencia ficción hace 25 años, ¿no? Yo quería analizar muy brevemente el éxito del Perú. Hace 20, 25 años, yo me acuerdo, estudiaba en Inglaterra y mis amigos ingleses describían al Perú como, su descripción era, después de media botella de vino, era: tu país es 10 segundos de la BBC de Londres al año si es que hay una bomba. Esa era la definición del Perú. Es como si a nosotros nos dijeran ahora Sudán, bueno, quedará en África, la capital es Jartum, y no había una mayor, conocimiento del Perú, ¿no? Particularmente, obviamente las élites sabían lo que es el Perú, ¿no? Un país muy importante en el siglo XVI, en la época del Incario. Y hay otra anécdota y ahí viene el tema empresarial, cómo el tema empresarial puede impactar mucho. En el año 1994, yo estaba trabajando en Londres frente a estas pantallas de Reuters de finanzas, y mis amigos europeos y pakistaníes y de todas las nacionalidades me decían: oye, tu país no sale nunca, no hay nada en las pantallas de Reuters, que es esta. Hasta que un día, en agosto del año 1994, empieza plip, 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 la compra de Telefónica de $2.000 millones, y ese fue el momento, diría yo, que empezó a latir el radar financiero internacional del Perú. Y fue realmente la decisión de una empresa como Telefónica en ese momento hacer una inversión, pensando que el Perú podía convertirse en un gran país como lo que le corresponde al Perú. Y eso cambió inmediatamente la percepción del Perú. Luego, 2 años después, se pudo flotar en la Bolsa de Valores de Nueva York la primera empresa peruana que lograba full listing, que era la compañía de Minas Buenaventura, y se utilizaba en los roadshows este argumento, y veíamos también la ayuda que también Torre Tagle, de manera, quizás no tan planificada en esos momentos, daba a las empresas que querían flotar, salir, expandirse internacionalmente. Es decir, el Perú empezó a existir en el radar financiero y empezó a tener mayor presencia, diría, más peso, más soft power y también hard power, porque nuestra economía empezaba a crecer y a tener mayor presencia. Tanto es así que en el año 2004 se hizo el Congreso del BIT en el Perú, lo cual en el Perú pues no venían periodistas de Forbes, Business Week, empezaron a venir gente que tomaba decisiones de inversión. Y un momento muy importante fue en el año 2007 la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Yo me acuerdo que
Como anécdota también, en esa época estaba presidiendo el CADE y generalmente Felipe Ortiz Ceballos es una persona que siempre sigue las reglas. Y en ese momento estaba emocionado en el CADE y me llama una parte y me dice, quiero anunciar que se ha firmado el tratado, pues una cosa saliendo del formato. Y creo que fue un momento sumamente importante para el Perú, esta firma del Tratado de Libre Comercio. Luego, el año 2008, el Perú es sede de la cumbre América Latina de Unión Europea, que fue un éxito muy bueno, y la cumbre de la PEC. Ya Oppenheimer hablaba pues del milagro peruano, y recientemente hemos tenido la cumbre de cambio climático en el Perú, en la COP20, que fue realmente muy, muy importante, y el Perú tuvo una actuación bastante destacada. He titulado cómo hemos visto cómo Torre-Tagle puede aliarse con el sector privado. En ese CAE, me acuerdo, en el año 2007, propusimos que el Perú en 30 años podía llegar a ser primer mundo. En 10 años llegar a ser como Chile, en 20 como Portugal y 30 como España. Y el supuesto era un crecimiento de 7% anual, un crecimiento demográfico de 1.3. En el Perú, en el año 2007, nuestro PBI per cápita a poder de compra era 7.770, y en 10 años, en el 2017, o sea, dentro de 2 años, tendría que estar en 13.000. Ahorita estamos en 1.800, o sea, estamos en el 2017, vamos a estar como Chile en el 2007, como el Chile del 2007. Y si seguimos así, ¿no?, a pesar de esta pequeña arritmia, diría yo, que tenemos actualmente, que estoy seguro que en cualquier momento vamos a retomar un crecimiento enérgico, dinámico, esto es lo que planteamos, y esto es posible, yo pienso que se puede lograr perfectamente. Tenemos que tener sensatez macroeconómica, paz, democracia, seguridad, inversión, educación, infraestructura y formalización, que esa es la tarea pendiente, ¿no? Eso y la lucha anticorrupción. El Perú obtuvo grado de inversión, esto es realmente a los que mi generación, que nos formamos en la universidad en los 80, nos parecía ciencia ficción haber logrado esto. Y esto es un hito que tenemos que mantener todos los peruanos, empresarios, gobiernos, ONGs, organismos, tenemos que mantener esto porque esto hace que el Perú sea un país considerado serio, respetable, que trae inversión. ¿Cómo llegamos a tener grado de inversión? Reducir la pobreza de 54% a 24%, 6 millones de peruanos han salido de la pobreza, había una apertura comercial. En sensatez macroeconómica estamos por encima de la media del OECD, como vamos a ver unas estadísticas que me dio Fidel Jaramillo, el representante del BID, y el 70% del Perú, de acuerdo al BID, se convirtió en clase media y se empezaron a traer inversiones. Las preguntas que nos hicimos en el año 90, cuando cayó el muro de Berlín, era cómo crear riqueza y generar y distribuirla mejor, cómo lograr una sociedad más meritocrática, con mayor movilidad vertical, cómo superar los estereotipos entre el sector privado, el gobierno y las ONGs, para poder vencer a la pobreza y haberla reducido como lo hemos hecho, y cómo lograr confianza y el mayor valor cultural, la felicidad. Octavio Paz, el Nobel mexicano, cuando cayó el muro de Berlín, dijo una frase muy interesante. Dijo que las respuestas no fuesen las correctas, no significa que las preguntas no lo fueran. Esas preguntas de cómo crear riqueza, cómo distribuirla mejor, siguen siendo vigentes. La respuesta anacrónica y fracasada que cayó con el muro de Berlín, con esta famosa metáfora ginecológica, la violencia es la parte de la historia, donde para cambiar la sociedad el conflicto tenía que ser mayor al consenso. Felizmente eso ya, hay unos tentáculos radioactivos todavía, pero ya no hay, ¿no? Y como decía Churchill, el que no es comunista o socialista a los 20 no tiene corazón, porque lo sigue siendo a los 30 no tiene cerebro. La respuesta moderna, sin embargo, es una economía de mercado que ha sacado 6 millones de peruanos de la pobreza a 400 millones de chinos, pero es una economía de mercado con un apellido, con responsabilidad social. Y esa es la diferencia, un nuevo capitalismo que se proyecta, donde el empresario quiere pasar del éxito a la trascendencia y quiere que sus organizaciones, por su presencia, hagan que la sociedad esté mejor. La dinámica para cambiar ya no es el puñito ni la lucha de plazas, sino es el consenso mayor al conflicto. Y de ahí es donde de la diplomacia tenemos que aprender muchísimo. Una alianza de trabajadores y empresarios para privatizar la lucha contra la pobreza, porque es la única forma, es generando riqueza. Ya lo decía Churchill, es una idea socialista decir que hacer utilidades es un vicio. El verdadero vicio es hacer pérdidas. El objetivo de una empresa es servir a la sociedad y la herramienta para servirla
es generar utilidades. El peruano ha dejado de tener vergüenza de generar utilidades cuando se hace de manera formal y decente. Y esto es muy importante, creo yo, esto ya no es suficiente. Ahora, la nueva utopía factible es una economía de mercado con responsabilidad social y ambiental, donde hay una alianza global de todos los países para tener una economía planetaria baja en carbono. Poder crecer a altas tasas de crecimiento, tener un PBI per cápita alto, pero que nuestra huella de carbono de CO2 sea baja y nuestra huella hídrica. Eso no es una utopía. Ya lo han hecho países como los países escandinavos, que tienen un PBI per cápita tanto o igual o mayor que los Estados Unidos, pero su huella de carbono per cápita es la mitad que los Estados Unidos. O sea que no es ciencia ficción, esto se puede hacer, ¿no? Y hay esta acción empresarial va a hacer que se mejore el entorno social. La innovación va a ser sumamente importante, eso lo va a hablar seguramente Francisco Sagasti. El hombre va a ser un coreógrafo de la danza naturaleza, va a empezar a manipular la naturaleza para beneficio de todos, ¿no? Con la biotecnología, la robótica, los algoritmos matemáticos. Yo hace poco estaba en Silicon Valley y veía un muchacho de 23 años que había inventado un algoritmo matemático para que los paneles solares tengan mayor efectividad y que la energía solar se convierta en una alternativa de energía que nos permita tener un aire que podamos respirar y que la temperatura de la Tierra no suba 2 o 4 grados centígrados dentro de 60 años y todo el fenómeno de cambio climático, que es como le dicen el tiburón con dientes de agua, ¿no? Que es un tiburón que va a inundar y va a hacer todo. Es como si nosotros tuviéramos fiebre de 41 grados. Es una nueva utopía factible. Y en esta visión, que los empresarios formales peruanos, que pagamos nuestros impuestos, que nos quedamos acá en el exporterrorismo y que creemos en crear riqueza y una inserción, un modelo económico que se inserte de manera armoniosa en el tejido social y medioambiental, queremos, el Perú al 2051, queremos un Perú que esté en la OECD, estemos dentro de las 15 primeras economías del mundo, que el modelo educativo peruano esté top 5 en el mundo, seamos líderes en producción científica, en particular biotecnología y energías limpias, tener 10 premios Nobel, no solamente de literatura, sino en otras cosas. Que el Perú sea un modelo de economía verde, como les decía, un alto PIB per cápita, con una huella de carbono baja. Yo me acuerdo, en la cumbre de Copenhague conocí a Ditlev Engel, que era el presidente de Vestas, una compañía de energía eólica, y él explicaba que en Dinamarca querían tener 30% de la energía eléctrica con energía eólica. Y ahí él, al enterarse que era de Perú, me dice, tu país es una maravilla. Nosotros, como somos planos como un panqueque, no podemos tener hidroeléctricas, o sea, energía limpia hidroeléctrica. No tenemos sol, entonces no nos queda otra que energía eólica. En cambio, el Perú tienes caídas naturales, tienes sol, tienes mapa de vientos, tienes todo. O sea, ustedes están perfectamente posicionados para esta nueva transición de una economía de energía fósil a energía renovable, como lo fue a fines del siglo XIX la transición de energía animal a energía fósil, ¿no? La carreta al motor de explosión, y ahora vamos a pasar del carro a petróleo al carro híbrido, que ya es una realidad, y seguramente vamos... Sí. Y creo también que el Perú puede tener una industria cultural sumamente potente, y va a ser, ahí podemos hacer muchas cosas, nuestra museografía, que fue un poco lo que sacó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial del marasmo. ¿Cuál es la agenda torretal de la empresa? Esta es la agenda que ya existe, de manera quizás tácita, y que se ha hecho, los tratados de libre comercio. Hay iniciativa del CENI, que apoyó mucho al comercio exterior peruano, las alianzas supranacionales de la PEC y la Alianza del Pacífico, hay consejos empresariales para cada uno de estos, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que tengo el honor de haber promovido en el Perú, que es la Alianza del Sistema de Naciones Unidas con la empresa privada para promover 10 principios, temas de derechos humanos, medio ambiente, anticorrupción y derechos laborales, y haciendo que esa famosa, bueno, hace 10 años me creían loco cuando decía eso, que el empresario del futuro iba a ser una mezcla de Bill Gates con la Madre Teresa, se convirtió en realidad. Bill Gates ahora se dedica gran parte de su energía gerencial y su dinero para aliviar temas sociales en el mundo. Es decir, el monopolio de la sensibilidad social no es de los intelectuales y los políticos, los empresarios también ponemos de nuestra parte.
Otra agenda torretal empresa es el acceso a la OECD y el cambio climático, por supuesto, que es el acuerdo más importante y diplomático más importante de la humanidad, y ahí donde las empresas tenemos que poner nuestro grano de arena, haciendo lo que se llama ecología industrial, diseñando procesos productivos que imiten la naturaleza y que tengan baja huella de carbono. Una agenda un poco más disruptiva, como empresario a veces me gusta proponer cosas un poco que sean disruptivas, es, por ejemplo, tengo un canal peruano en inglés, cosa que sé que Chile está empezando a querer hacer, como Rusia tiene y otros países, hasta Francia tiene. Y iba a poner un video que no se va a poner de 1 minuto, pero que se lo recomiendo, se llama The Peruvian Dream, esto dura 1 minuto, que es un esfuerzo privado que un grupo de empresarios hemos hecho, tratar de promover el Perú a nivel internacional. A mí me da mucho gusto, una vez que fui a Nueva York y vi al embajador Gonzalo Gutiérrez entrando a la página web de Living en Perú, una vez, no sé, chequeando algún tema de bolsa, no sé, pero la promoción de las marcas peruanas y un tema también muy importante. Creo que las empresas peruanas que empiezan a tener presencia internacional, como las empresas en otros países del mundo, tener diplomáticos en sus directorios. Porque los peruanos no tienen, en general los peruanos hemos sido muy provincianos, recién estamos saliendo afuera. Tenemos una empresa de cemento que ha hecho una fábrica de cemento en Arizona, tenemos empresas peruanas que están saliendo al exterior y creo que es como se da en otros países, eso creo sería interesante. Y rápidamente, diplomacia empresarial, Estados Unidos, parte de las empresas también promueven al país. En Estados Unidos tenemos Apple, IBM, Ford, en Japón la Sony, en Corea Samsung. En el Perú podría ser estos casos, Graña Montero, Buenaventura, empiezan a tener presencia en otros países y también son embajadores empresariales del Perú. Y creo, como decía, que superar los estereotipos y empezar a trabajar, y ya se está haciendo, esta alianza del sector privado, el gobierno, ONGs y Torre Tagle para lograr un país de primer mundo. Y esta supranacionalidad, esto va a ayudar el entrar al OECD y el tema de la COP, por ejemplo, a temas que son difíciles de tomar decisiones políticas, pero que si viene con fuerza supranacional y lograr formalizar la economía peruana, que es la gran tarea pendiente. Hemos reducido pobreza, hemos mejorado muchas cosas, pero seguimos con una tasa de informalidad de 60%. Si queremos atacar el cambio climático con reglamentación, va a ser solamente a 40% de la economía y 60% va a estar fuera. Entonces, este es un tema, así como a España le ordenaron la economía a la Unión Europea, a nosotros nos pueden ordenar la informalidad, ser parte de la OECD, ser parte de la COP. Bueno, la OECD es este club, en 1 minuto no me paso más, que creo que el sector privado puede ayudar muchísimo, es hija del Plan Marshall, solamente 2 países latinoamericanos han podido entrar, México y Chile, ahí la decisión política y de Torre Tagle de entrar a la Alianza del Pacífico ha sido extraordinaria, nos ha dado un leverage maravilloso para poder entrar a este club exclusivo, que esperemos que países como China, Brasil y Rusia no pueden entrar por razones de tipo de institucionalidad. Y su actual líder es un mexicano, lo cual también ayuda, ¿no? Para poder entrar. Me va a pasar esto. Hay brechas que se han encontrado para ser parte de la OECD, como les decía, en temas de estabilidad macroeconómica estamos mejor que la OECD, pero en temas de institucionalidad y todo. Y con esto quisiera, bueno, hay varias cosas que quería hablar, pero quería simplemente una anécdota con Arturo Valenzuela, que fue secretario de Estado de Obama para América Latina. Tuve la suerte una vez de almorzar en Georgetown con él y hablaba de la experiencia de Chile, cuál es la historia de éxito de Chile. Y él decía, todo el mundo cree que son los Chicago Boys, nada más. Y esa es parte de la historia, me dijo. Los Chicago Boys modernizaron la economía. Pero él, claro, él era de Georgetown, ¿no? Decía, no ha contado la historia de los Georgetown Boys, que a partir del año 90 fueron los diplomáticos, los científicos, los politólogos y científicos políticos que empezaron a modernizar las instituciones de Chile para darle seriedad, predictibilidad y eficiencia. Y eso es lo que ha permitido que Chile ahora le toque las puertas al primer mundo. Ahorita están medio ralentizados también, pero bueno. Eso es lo que quería compartir con ustedes, proponer esta nueva agenda o relanzar una nueva agenda más dinámica y propositiva entre Torre Tagle y empresa. Muchas gracias.